Muy bien. Hermanos, sean ustedes bienvenidos a la exposición de la palabra del Señor. Ha sido un tiempo de bastante desafío para todos en este tiempo del virus, pero parece que ahora las restricciones están más fuertes por el lado de acá que por ustedes. Incluso tuvimos un terremoto, pero ese terremoto fue bastante lejos de nosotros. Grado 6, aquí terremoto es grado 6. Ustedes dirán, eso es solamente algo pequeño, pero aquí grado 6, en Melbourne, a 10 horas de aquí donde nosotros vivimos, 10 horas al sur. Y todavía aún seguimos con restricciones. El gobierno está poniendo todas sus fichas en el aumento de los números de vacunación. Y dicen que cuando alcancemos el 80% de la vacunación, 75-80% de la vacunación de las dos, ¿cierto? De la doble dosis, ya vamos a tener más libertades. Mientras tanto, todos estamos en cuarentena con bastantes restricciones. Los casos han ido en disminución, pero aquí estamos. Gracias al Señor hasta aquí, el Señor nos ha cuidado. Y eso, anoche pensábamos eso, como el Señor, como familia, aún cuando fue el tiempo de mayor, el tema del virus, el Señor nos ha guardado. El Señor ha sido bueno con nosotros, misericordioso, y así lo podemos dar testimonio de eso. Espero que ustedes también, es bueno ver sus caras, los hermanos que se reintegran a este estudio de la palabra del Señor. Y bueno ver también a mis hermanos de Concepción, que el Señor les bendiga. Y estamos orando por la asamblea para que también ustedes, el regreso sea, supe que han vuelto paulatinamente, progresivamente, y que el Señor también le dé sabiduría a los ancianos porque es difícil, bastante difícil volver después de tanto tiempo y con tantas restricciones. Me acuerdo la primera vez que volvimos como asamblea, con 2 metros de distancia cada uno, con máscara, no prohibidos cantar, orar con la máscara, no podíamos hablar en el local, teníamos que hablar afuera del local, separados. Fue bastante chocante, después de un largo tiempo de cuarentena, volver, cuando uno quiere volver y abrazar y saludar a los hermanos, pero después las restricciones se fueron disminuyendo hasta que otra vez volvió el Delta y ahora esperamos volver a reunión en algún tiempo, no sabemos cuándo. Bueno, esa es la realidad. Qué bueno es escuchar la palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles. Lo han escuchado muchas veces, pero es verdad. Qué bueno es escuchar la palabra del Señor. Y qué bueno es escuchar los salmos, volver a los salmos. Qué precioso libro de la palabra del Señor. Hoy los invito a un salmo que todos conocemos, que es familiar. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Incluso hay hermanos que, yo sé, tienen la Biblia abierta en este salmo. Yo me acuerdo, hermanos, que a la entrada de la casa tienen el Salmo 23. Cuando yo preparaba el mensaje, pensaba, todo esto es tan familiar, lo hemos leído tantas veces, que se hace difícil hasta exponerlo, porque es tan familiar, lo sabemos tanto, lo sabemos de memoria el Salmo 23. Pero muy pocas veces nos detenemos a estudiar con detalle el Salmo y a examinar sus riquezas y a ver cuán profundo es el Salmo 23. Entonces los invito a leer el Salmo 23, a encontrar joyas, a encontrar tesoros en este Salmo que quizás no sabíamos o quizás sabíamos, y refrescar lo que es nuestra relación, lo que el Señor quiere de nosotros, lo grande que es el Señor. Muy bien, vamos al Salmo 23, versículo 1 de la palabra del Señor. Salmo 23, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre, de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. ¿No le ocurre a usted cuando lee el Salmo 23? Usted dice, este es un salmo de funerales, para leerlo en el funeral. Aquí, por lo menos en Australia, es tradición, siempre escuchamos, aunque ande en valle de sombra, y como dice el versículo, en valle de sombra de muerte. Entonces se lee en el cementerio cuando ha partido algún hermano para estar con el Señor. En estos días también escuchaba a Spurgeon, ¿cierto? El famoso predicador inglés, y él también me sorprendía porque él hace el mismo análisis de la descripción del versículo, como habla de la muerte y pasar a la eternidad. Pero el Salmo 23, creo yo, es más que eso. Es más que leerlo de la muerte, vamos a ver que es algo presente, actual para el creyente. El Salmo 23. Ustedes ven la imagen ahí, ven lo que seleccioné. Ustedes dirán, hermano, ¿por qué usted pone una imagen de un desierto, de algo tan árido, tan inhóspito como aquello? ¿Ese es el desierto de Atacama? No, no es el desierto de Atacama. Ese es el desierto de Judea. Ese es el desierto de Judea, donde David solía arrancar, huir de Saúl. ¿Se acuerdan las historias en Primera de Samuel? ¿Se acuerdan cuando David huye de Saúl? Cuando se esconde en las cuevas, cuando huye por los valles, cuando va por un lado de la montaña y el Señor lo ayuda, cuando va solo, cuando escribe el Salmo 8, cuando dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, ¿se acuerdan? Obra de tus dedos. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el desierto, ese es el contexto. Ese es el contexto del Salmo 23. Esos son los lugares delicados y de pastos, dice, donde el pastor hace descansar a la oveja. Ahí ya tenemos algo que quizás no teníamos en mente. No es el contexto, ¿cierto?, que bucólico y romántico, cuando vemos el pasto verde, ¿cierto?, y las montañas, etcétera, nevadas, no sé, es totalmente diferente. Es algo árido, es algo inhóspito, porque la idea del Salmo es la completa dependencia del pastor. Eso es lo primero, es el contexto. Fíjense ustedes dónde se realiza el Salmo. El contexto geográfico del Salmo, lo vamos a ver. Segundo, el Salmo 23 se enfoca enteramente en el pastor. Enteramente en el pastor. Es el pastor. Es la destreza del pastor. Es la pericia del pastor. La oveja depende completamente de la pericia, de la sabiduría del pastor. El Salmo 23. El Salmo 23. Voy a avanzar. Voy a avanzar aquí. Cuando entramos al Salmo 23, quisiera recordarles algo que habíamos visto antes de entrar a más detalles del Salmo 23. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Salmos y la última vez que estuvimos juntos leímos el Salmo 22. Dejamos el Salmo 22, dejamos el dolor y la aflicción del siervo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entramos ahora al Salmo 23. Donde el énfasis en el Salmo 23 es la confianza. ¿Se dan cuenta? Eso lo dijimos la última vez. La confianza y seguridad en la presencia del Señor. Estamos aquí. Si usted quiere comparar, el Salmo 23 se compara mucho con el Salmo 16. El Salmo 16 es confianza en el Señor hasta la muerte. No dejarás mi alma en el Hades, ¿se acuerdan? No dejarán. Dice el Señor lo levantó de los muertos. Muchos de los apóstoles citan el Salmo 16 para hablar de la resurrección del Señor. Es confianza en el Señor. El Salmo 23 también habla de la confianza. Habla del descanso en el Señor. Absoluto descanso.
absoluta confianza en el Señor. Este es el Salmo 23. Noten ustedes, cuando algunas cosas a manera de introducción. Es Spurgeon que dijo así respecto a este Salmo. Me gustó lo que él dice, esta es la perla de los Salmos, cuya suavidad y radiante pureza deleita cada ojo, deleita a todos. Y me gusta lo que dice, es la perla de los Salmos. Quizás los Salmos, cuando nosotros pensamos en el libro de los Salmos, inmediatamente viene a nosotros el Salmo 23, ¿o no? Si yo dijera Salmos, usted inmediatamente dice Salmo 23. Es uno de los más populares, conocidos del libro de los Salmos. Salmo 23. El Salmo 23 es una canción de confianza a Jehová, confianza al gran yo soy. Un análisis más cercano del Salmo nos dice, un erudito dice del texto, nos mostrará que es la meditación sobre todo lo que el Señor hace por aquel que confía en Él. Eso es el Salmo 23. Es el despliegue del detalle, del cuidado de este Dios eterno en alguien finito como nosotros. Es como, yo me acordaba cuando estudiábamos, me imagino que ustedes se acuerdan, el Salmo capítulo 8, cuando dice así el Salmo 8, dice, cuando veo los cielos, 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. La expresión para que lo visites, David utiliza en el Salmo 8 una expresión pastoril, del pastor que toma cuidado, que toma el detalle, que lo observa, que gasta tiempo con la oveja. ¿Qué es el hombre? Para que este Dios tan grande tome cuidado de nosotros. Esta es la idea de este Salmo. Eso es lo que va a desarrollar. Es Dios que tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de nosotros. Y esto es grande. Lo sabemos y lo hemos escuchado. Pero ¿cuán grande es? Que como el pastor cuida a la oveja, así Dios tiene cuidado de nosotros. Así Dios tiene cuidado de nosotros. Si usted tuviera que definir a Dios, lo vamos a hacer con mucha reverencia. Si usted tuviera que definir a Dios, Dios es eterno. Dios es lleno de gracia. Dios es fiel. Dios es, lo dije, eterno. Por siempre existe. Pero si usted le pidiera yo lo siguiente, dibuje alguna idea, tome un papel y dibuje algo de Dios, su entendimiento de lo que es Dios. Es imposible, ¿verdad? No podemos dibujar la fidelidad, no podemos dibujar la eternidad, no podemos dibujar la gracia o la verdad. Y todo eso es Dios. Pero cuando yo le digo Dios, es comparado con el pastor. Entonces, la imagen de Dios llega a ser visible, llega a ser real. Y eso es lo que el Salmo quiere demostrar. Dios es real, es palpable, es vivo, es verdadero en esta íntima relación entre Dios y el hombre. Porque qué más alta relación, qué más íntima relación se podría decir en el contexto de David que la relación entre un pastor y una oveja. ¿Qué mayor relación, qué mayor intimidad entre el pastor y la oveja, el cuidado permanente del pastor y la oveja? Así es nuestro Dios. Por eso es que esta es la perla de los Salmos. Por eso es que aquí se enfatiza la confianza en Dios, la cercanía a Dios. Otra idea, estamos en la introducción al Salmo, ojalá todas estas ideas ayuden para una mejor comprensión del texto. El Salmo 23 sigue al Salmo 22. Me dirá, hermano, eso es obvio, no dice nada nuevo. El Salmo 22 habla del sufrimiento. En el Salmo 22
el rey está en aflicción. Allí no están los pastos delicados. Allí no hay reposo. Es aquí donde hay reposo. En el Salmo 22, el salmista, el rey está en aflicción. Pero es en el Salmo 23 donde el rey está bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. El Salmo 22 es el valle de sombra y de muerte. El Salmo 23 el lugar de reposo. Qué precioso. Sigue a la idea del Salmo 22. Lo que éste ha demostrado es la celebración de la vida. El salmista está bajo el cuidado de Dios, no lo ha dejado Dios. ¿Y no creen ustedes, hermanos, que este es precisamente lo que queremos escuchar hoy de la palabra de Dios en medio de todo el conflicto? Saber que hay alguien que nos tiene en su mano, el buen pastor, que nos viene a ver, visitar, que nos cuida, que nos ampara. Por supuesto, para preparar este video, para preparar este mensaje, vi varios videos en YouTube, que hoy día es la herramienta común, ¿cierto? Es interesante dedicar tiempo a ver el trabajo de los pastores en esta sociedad en la cual vivimos, ¿cierto? Urbana, donde es tan difícil imaginar las cosas, que el campo, el pastor, el trabajo del pastor. Y encontraba uno de un pastor que se levanta muy en la mañana, temprano en la mañana, y su primera labor es ir y visitar la oveja, constantemente, día tras día. Así es nuestro pastor. Está con nosotros constantemente, preocupándose de cada detalle de nuestra vida. Aun cuando suene fácil de entender, así es el Salmo 23, sencillo, pero tan potente. Muy bien. El Salmo 23 tiene como énfasis, como dije, la atención personal y el cuidado del gran yo soy, del gran pastor. El Salmo describe el cuidado del pastor en 6 diferentes contextos. Por ejemplo, cuando está en los lugares de los pastos delicados, de las aguas de reposo, en lugares de encrucijadas difíciles como los valles de sombra de muerte, o por ejemplo en la tienda donde experimenta el banquete, donde está bajo la protección de aquel que lo recibe en la tienda, el huésped, el que lo recibe en la tienda, o cuando llega al final al templo, a la casa del Señor. Todos estos escenarios describen cómo el Señor cuida a su oveja. En cada uno de estos contextos toma atención en su oveja. Muy bien, miren ustedes el Salmo ahora. Veamos algo de la estructura del Salmo. Mira, hermano, ¿cuándo vamos a entrar al Salmo? Ahora, fíjense ustedes en la estructura del Salmo. El Salmo indica, creo que existen al menos tres divisiones del Salmo. Entre el versículo 1 y el versículo 4 es la imagen del pastor. Es la imagen del cuidado del pastor. Noten ustedes, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicadeza, noten el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La imagen es del pastor. Esa es la imagen. Va el pastor teniendo cuidado de la oveja. La segunda es en el versículo 5. Es la segunda división del Salmo. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ya no es el pastor en el campo, sino que específicamente la figura cambia y entonces es el hombre que es el que se hospeda, que busca refugio en la tienda de uno que es más poderoso. Y en esa tienda va a tener un gran banquete, qué precioso. Va a experimentar la abundancia del hombre que posee esta tienda, el beduino en el oriente, ¿cierto? En el desierto, que tiene esta gran tienda
donde puede proveer abundancia de comida y protección y seguridad. Fíjense ustedes como en la primera sección, entre el versículo 1 al 4, las ideas de provisión, las ideas de protección, las ideas de cuidado son abundantes en el versículo 1 al 4, de satisfacción. En el Señor lo hay todo. Esa es la idea, lo tenemos todo en el Señor. Y Él lo provee todo. En el versículo 5 continúan las ideas de protección, la idea de abundancia, la idea de un banquete bajo la protección de este hombre que posee esta tienda y aún puedes comer en presencia de tus enemigos. Nada te toca ahí donde estás protegido en aquella tienda. Y termina el Salmo en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Noten ustedes que al final termina en el templo. Vamos a ver si es el templo o también algunos atribuyen la casa de Dios, la eterna morada de Dios. Y vamos a ver el significado de la expresión moraré por largos días. Hay una tremenda lección ahí que nos va a mostrar el Salmo. Esta es la estructura. Son los tres momentos. En el campo abierto, el pastor provee seguridad para la oveja. En la tienda, el banquete. Y en la casa del Señor, en las moradas de Dios. Pero en todo está la seguridad y la provisión del pastor. La estructura no nos deja ver algo muy importante en el Salmo. El Salmo es una joya, les dije. No nos permite ver el movimiento del Salmo. El movimiento del Salmo. Noten ustedes que de los versículos 1 al 4, el Señor está adelante, lidera a la oveja. ¿Se dan cuenta? Dice, me guiará por sendas de justicia. Guía. Recuerden ustedes que en el oriente el pastor sigue a las ovejas, guía a las ovejas. Vamos a ver el detalle de eso, no se preocupen. Está ante las ovejas, sigue a las ovejas. Pero noten ustedes que dice luego, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Noten el movimiento. El Señor está ante el salmista en el versículo 1 al 3. En el versículo 4, no lo dije, versículo 4 dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y termina en el versículo 5 al 6 diciendo que la misericordia persigue, es enfático, persigue a la oveja hasta que al final llega a la casa de Jehová. El Salmo es precioso porque habla del movimiento de la oveja desde estar liderado por el Señor, estar en comunión con el Señor, hasta que el Señor lo lleva a la casa. Es como el pastor. La figura es del pastor que mueve a la oveja hasta el redil. Esa es la idea. La oveja necesita completamente la dirección del pastor. Y el pastor no la abandona hasta que se lo lleva al redil, al lugar de protección. El Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar hasta que estemos con Él. Hasta que estemos con Él. El pastor no nos va a abandonar. Va a tener cuidado de nosotros hasta el fin. Tomará detallado cuidado de ti hasta el fin. Por eso es grande el Salmo 23. Y por eso damos gloria a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este Dios es Dios nuestro hasta el fin, hasta la muerte, hasta más allá de la muerte, dice el salmista. Este Dios es Dios nuestro hasta más allá de la muerte. Gloria al Señor. El Salmo describe el viaje que culmina en el templo, el peregrinaje de esta oveja que culmina en la casa de Dios, en la casa de Dios. Es interesante que es el salmista David que escribe muchas veces, ¿cierto?, acerca de esta casa, ¿se acuerdan? Y él dice así en el Salmo 27, versículo 4, dice, una cosa
he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él, noten, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará, estoy leyendo en el Salmo 27, versículo 5, me ocultará en lo reservado de su morada. Qué hermoso. En lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Se parece al Salmo 23, ¿se dan cuenta? Que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dice él en el versículo 5, me ocultará en lo reservado de su morada. Es el mismo en el salmista, no es David, pero es en los salmos donde encontramos palabras que conocemos. Dice así, dice la palabra de Dios. Dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, dice él, escogería yo. Dice él, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Eso es lo que quiere el salmista, estar en la casa de Dios. Una cosa, dice él, buscaré, dice el Salmo 27, ya lo hemos leído. Dice, lo que él busca, anhela, deseos, con deseo. Lo que él busca, dice él, es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es el anhelo, ese es su anhelo. Estar allí todos los días. El Señor quiere que, entre paréntesis, el Señor quiere que tú estés allí para que veas su gloria, el Señor Jesús, el buen pastor. Pues bien, fíjense ustedes en la estructura, lo último que voy a decir de la estructura del Salmo 23, fíjense cómo comienza el Salmo. Noten, dice Jehová, ¿se dan cuenta? Dice Jehová es mi pastor. Empieza con el nombre Jehová. Noten ustedes, vamos a decir más del versículo 1, no se preocupen, noten cómo termina el Salmo. Dice, y en la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta? O sea, el Salmo empieza con Jehová y termina con Jehová. Él es el centro, es Jehová. Cuando usted tenga que leer el Salmo 23, el centro es el pastor, el foco es el Señor. Noten el centro del Salmo, el corazón del Salmo. Aun cuando no menciona el nombre de Dios, pero ahí está él. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Pausa. ¿Quién puede medir eso? ¿Quién puede entender aquello? Esa es la fortaleza de la oveja. Eso es lo que hace toda la diferencia. Que el Señor esté con nosotros. Que el pastor tenga cuidado de nosotros. Hermanos, no son los bienes que tengamos. No es la fama, no es nada de lo que podamos tener en este mundo. Nada se compara a que el Señor esté con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién? Es el Señor. Tú estarás conmigo. Tu presencia. El énfasis en el principio, el final, es en el Señor. Es en el Señor. Muy bien. Creo que dije todo respecto a la estructura. Hay más, pero vamos a avanzar. Entremos al Salmo. ¿Todos listos? ¿Preparados? Entremos al Salmo 23, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice así.
No lleva cómo ponerle título al primer versículo, créanme, le puse el título El pastor y la oveja, no encontré mejor, el pastor y la oveja. Y dice aquí, noten ustedes, deténganse a leer con pausa, porque es grande, es tremendo la expresión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Noten ustedes, es Jehová, es el gran yo soy, es el gran yo soy, es el mismo que se le presentó a Moisés en el monte, y Moisés le pregunta su nombre, ¿cuál es el nombre? ¿Se acuerdan? Y él le dice, yo soy el que soy, el eterno Dios, el que es, el que era, el que es y el que viene pronto. Segundo el Apocalipsis dice así, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el eterno Dios. Es aquel sobre el cual descansan todas las promesas de Dios. Todas las promesas descansan en este eterno Dios. Antes que los montes fuesen, Él es. Él es Dios. Él es el eterno Dios. No hay palabra para describir a Dios. Dios. Noten ustedes, yo sé que muchas veces lo han leído, muchas veces han leído este versículo. Dice, noten el texto, dice, el gran yo soy es mi pastor. Noten el énfasis, es imposible saber del hebreo cuál es el énfasis, si es en Jehová o es en mi pastor. Es difícil saberlo. Lo que podemos decir es que el énfasis, algunos se han aventurado para decir que el énfasis en el salmista no es decir, es este Jehová, es Jehová mismo, no, en relación comparándolo con otros. No hay otro como este pastor. No es la idea. La idea del versículo, más bien, muchos concuerdan en señalar la intimidad de David. David está enfatizando que Dios, el Dios eterno, tengo tal relación con Él que es mi pastor. Es mi pastor. Si ustedes me quisieran, el énfasis, creo yo, humildemente, está en mí. Dios, este gran pastor, este gran Dios, es mi pastor. No es solo pastor, es mi pastor. Esa es, creo yo, una de las ideas fundamentales de esta sentencia. No hay un comentarista decía, no hay nada en el Salmo acerca de la rivalidad de pastores. Dice aquí, lo que es claro es que David está enfatizando que el Señor es su pastor. El gran yo soy es su pastor. Él es pastor ante mí. Y esa es la idea completa del Salmo. Si ustedes van a través del Salmo, eso es lo que se van a encontrar. Es cómo este pastor toma cuidado de mí. Cómo es el cuidado detallado que el pastor toma de mí. El mí enfatiza la relación personal, cercana con el Señor. Cercana con el Señor. Hay no es un comentario, es un libro que encontré por ahí reciente. Después puedo citar el libro, tengo que ser honesto porque no es mi idea, pero lo encontré fascinante. Es un libro, está escrito por pastores. Y cómo pastores ven la relación entre el pastor y la oveja. Pastores. Y hace interesante leer el Salmo desde el punto de vista del pastor, pero un real pastor. Y entonces el autor del libro dice así, cuando tiene su primer encuentro con la oveja, entonces describe el mercado, ¿verdad? Cuando el pastor va a comprar la oveja. Todo parte por comprar la oveja. Entonces imagínense ustedes en el campo, ¿cierto? Una gran cantidad de ovejas con el cerco y el pastor, el hombre, ¿cierto? En el cerco sentado, mirando y eligiendo qué oveja va a comprar. Y entonces dice aquí, dice el autor del libro, dice, en ese día yo compré 30 ovejas.
30 ovejas. Entonces, cuando llevé las ovejas, antes de llevar las ovejas a mi casa, dice, mi amigo que estaba sentado cerca en el corral conmigo, dice que me ayuda a encerrar las ovejas y me mira y me dice, Felipe se llama el pastor, me dice, Felipe, ahora estas ovejas son tuyas. Ahora tienes que poner tu marca en ellas, porque son tu propiedad. Dice él, yo sabía exactamente lo que eso significaba. Cada pastor tiene porque cada pastor tiene su propia su distintiva, lo que hace distintivo que le pertenece a la oveja. Y la marca de la oveja es en la oreja, para el pastor. Y la idea es que, dice él, yo salté inmediatamente, dice, tomé el cuchillo y fui a las ovejas y entonces le hacía una marca a las ovejas. Y él dice lo siguiente, por supuesto, dice él, fue lo más triste que pude hacer en ese momento por las ovejas que había comprado. Sé que era triste para ellas y triste para mí, pero al final entendí que esa señal iba a marcar nuestra relación. Ese sufrimiento iba a marcar para siempre nuestra relación íntima, nuestra cercanía por siempre, entre la oveja y el pastor, entre la oveja. Y desde ese momento, dice él, la oveja llegó a ser mi posesión y llevaría por siempre la marca mía, es mi oveja. Y me gustó. El pastor, somos del pastor. Llevamos la marca del pastor. Tenemos el sello del pastor. Somos propiedad del pastor. El pastor fue herido para comprarnos. El pastor fue herido. Él fue herido. El pastor, y lo voy a decir con toda confianza, el buen pastor es el Señor Jesús. El Salmo 23 tiene toda la luz, tiene toda la gloria, porque es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Y él dice, él no nos deja duda. Qué precioso. No es que Pablo nos dijo, no es que Juan el Bautista nos dijo, es que él lo dice. Yo soy el buen pastor. Él es el pastor que da su vida por las ovejas. En el original, cuando él dice el buen pastor, significa él es el excelente pastor. No hay otro como él. Es el que conoce a las ovejas y las hace suya. Por supuesto, cuando leía el versículo 1 y pensaba en esta historia, me acordaba lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan, al capítulo 10. Si ustedes abren su Biblia, yo sé que el versículo está ahí, pero si abren en el capítulo 10, por favor, capítulo 10, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, tengo que leer el pasaje, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué hermoso el pasaje. Noten ustedes que todo lo que vamos a ver del pastor que conoce a sus ovejas, el Señor se compara, así yo conozco a mis ovejas. Las conozco. Y dice, y las mías me conocen. Las que son mías, las que llevan mi marca. Pero entonces el Señor nos dice cómo Él conoce a las ovejas. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la oveja que Él tiene? Como el Padre me conoce. ¿Cómo conoce el Padre? Conoce perfectamente. No hay tinieblas en su entendimiento. El que hizo el ojo no verá. Él puede ver. Nada se esconde delante de Él. Aun cuando me fuere, ¿se acuerda el Salmo 139? Aun cuando me escondiera de Él, aun cuando ni las tinieblas esconden de Él. Nada esconde de su presencia. Así conoce el pastor a sus ovejas. Así te conoce, hermano.
Conoce cada detalle de tu carácter, cada negativo punto de tu carácter, cada emoción, cada tendencia negativa, cada actitud, cada motivación. Lo conoce todo. Conoce todo y entonces Él te puede dar todo lo que tú necesitas. Puede estar cerca de ti, puede estar cerca de mí y sabe lo que realmente necesita mi alma. No hay otro como Él. Dice, yo, dice Él, conozco mis ovejas. Noten ustedes que las ovejas conocen al pastor. Es interesante, si usted va a Juan capítulo 10, va a encontrar muchas veces la expresión, no me había dado cuenta antes, tantas veces que aparece. Capítulo 10, versículo 3, capítulo 10, versículo 3 de Juan. Dice el Señor, hablando de la oveja y del redil, a este abre el portero, noten, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las llama por nombre, las conoce. El Señor te conoce por nombre. Por nombre. El Señor llamó a Moisés por nombre. El Señor llamó a Samuel por nombre. El Señor sabía el nombre de Pedro. El Señor conoce tu nombre. ¿No es grande esto, pensar esto? Que el Señor sabe todo de mí. Dice el versículo aquí, en la palabra de Dios. Y cuando ha sacado fuera, estoy leyendo en Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Este es el Señor, el buen pastor de las ovejas, el que conoce a sus ovejas, las conoce. Son de Él, son su propiedad. Yo estoy perdiendo la noción del tiempo, así que le voy a pedir al hermano Andrés, que está por ahí, que me indique cuando me queden 5 minutos, si no, yo voy a seguir de largo y no es bueno. Así que alguien que me indique el tiempo, porque yo perdí la noción del tiempo. Noten ustedes entonces, dice, Jehová es mi pastor. Cuando David utiliza la expresión pastor, por supuesto, él se ve a sí mismo como oveja. Se ve a sí mismo como oveja. Y esa no es una buena comparación, ¿cierto? David sabía de pastores. Él era pastor. ¿Quién mejor que él podría definir lo que es un pastor? ¿Se acuerdan cuando él va ante Goliat? Él dice que él, cuando veía un león, cuando veía un oso, él venía y defendía a sus ovejas. Él sabía lo que es ser pastor. Él había experimentado. Él era y sabía lo que es ser oveja. Me acuerdo de Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Así son las ovejas. Se apartan, se descargan, se alejan. ¿Cierto? Pierden el sentido, pierden la desorientación. No es una buena comparación ser como una oveja. Ustedes saben bien esto, es uno de los animales más vulnerables, la oveja. No tiene cómo defenderse, es inútil en términos, no es un oso león, no es como un animal salvaje, es un animal que es para ser propiedad de otro, para ser objeto de propiedad de otro. Sin el liderazgo, lo dije, se pierde. Y sin la protección, muere. Necesita de ayuda, necesita de protección, necesita de una guía. Si no, se pierde, se daña. Veía por ahí un documental acerca
de los pastores en el Himalaya. Hasta allá me fui para estudiar el Salmo 23, a los Himalayas. Entonces decía que una de las principales causas por las cuales mueren las ovejas allí, imagínense el Himalaya, los montes, son porque las rocas se desprenden y las ovejas van por las montañas y se desorientan y entonces mueren aplastadas por las rocas. O mueren porque comen pasto venenoso que tiene lo que no deben comer. Entonces el pastor tiene que estar permanentemente cuidando la oveja. Así es la oveja. Necesita al pastor. Cuando David se compara con una oveja, se reconoce lo inadecuado de la oveja y la necesidad que tiene del pastor. La oveja no puede vivir sin el pastor, sin la protección y el cuidado del pastor, porque es débil, porque es una criatura que necesita de dirección, lo dije, el pastor. Cuando David dice que Jehová es mi pastor, para el Antiguo Testamento no era una expresión que era desconocida. El Señor es comparado como el pastor para Israel. No tan solo David, él ha sido pastor, sino Dios es pastor para la nación de Israel. Es pastor para la nación de Israel. Acompáñenme, por favor, al Salmo 78, versículo 52, por favor. Salmo 78, versículo 52. Dice así la palabra de Dios. Salmo 78, versículo 52. Noten ustedes este precioso texto en el Salmo. Dice, Salmo 78, versículo 50. Dice, dispuso camino a su furor. 78, 50. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Ya tiene el contexto, el éxodo. Hizo, versículo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Cuando usted ve esto, ¿qué piensa? La idea central es cuando Israel iba por el desierto, cuando Israel es sacado de Egipto y va por ese desierto terrible. ¿Se acuerda cómo Moisés describe el desierto? Es horrible, era horrible. Pero Israel va por el desierto, esos 40 años, ¿cierto? Va por el desierto, pero el Señor estuvo con la nación de Israel todo el camino. Lo cuidó todo el camino. Como el pastor que cuida a la oveja, lo guía. Qué precioso, lo guía. ¿Se acuerda que el Señor nos llevó a la nación por los lugares donde habían ejércitos por la parte del norte, cierto, cercano al Mediterráneo? Porque sabía que la nación no era una nación guerrera, eran esclavos en Egipto. Y el Señor los lleva por lugares de protección, les da agua en el camino, les da agua en el camino, les da maná en el camino, les da carnes, los protege, el pilar de fuego en la noche, la nube en el día, la gloria de Dios los cuida permanentemente, como el pastor cuida a la oveja, y hasta que al final lo lleva a la tierra prometida, donde les reparte tierras y los hace habitar en sus moradas. Es el mismo concepto en el Salmo 23. El Señor no dejó a la nación de Israel, no la abandonó en el desierto, la sacó de Egipto, la cuidó, la amparó. No, su vestido no se gastó, ¿se acuerdan? No se gastó. No murieron en el desierto, no fueron exterminados como una nación. ¿Y sabe qué? Aún existe y flamea la bandera de Israel en la Palestina como una señal de las promesas de Dios hacia esa nación. El Señor es fiel
el Señor es bueno. Él cumple sus promesas. Y voy a terminar con la segunda línea. Nadie me dice todavía que tengo que parar, que puedo seguir. Dice el versículo: Jehová es mi pastor. Ya analizamos esa sentencia. Gloriosa. Dice, nada me faltará. Nada me faltará. Noten ustedes, los voy a invitar a corregir sus Biblias Reina Valera 1960. Y lo digo humildemente. ¿Quién soy yo para corregir versiones de la Biblia? Pero les sugiero una mejor lectura del nada me faltará. No es una expresión en el futuro. No está hablando de algo que ocurrirá en 2, 3, 5, 20 años más. Es una expresión presente. El tiempo del verbo en el original es una expresión ahora. Nada me falta. Porque si el pastor es mi pastor, Jehová es mi pastor ahora, tengo esta relación ahora con él, no se entiende que nada me faltará en el futuro, es que nada me falta ahora. Tengo todo lo que necesito, esa es la idea. Todo lo que necesito lo tengo en el pastor. No me falta nada. Nada. Lo tengo todo. Porque Él cuida de mí siempre, dice una versión. No necesito nada, estoy contento, dirá el apóstol. He aprendido, ¿se acuerda? Está contento, vamos a leer ese versículo. Está contento, el Señor lo provee todo. Todo lo que tú necesitas está en Él. A la mujer samaritana le dijo, si tú bebieres de esta fuente volverás a tener sed, pero el que bebe de la fuente que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, tú eres solo un hombre, solo un judío? Que yo vaya y tome. ¿Tú eres mayor que nuestro padre Abraham, Jacob? ¿Eres mayor? Él es mayor. Él es Dios. Él da abundantemente. Él provee abundantemente. Y saben, es un texto que desafía a todos los creyentes en esta hora a estar contentos con lo que el Señor les da. Todo lo tenemos en Él. Y me desafía a mí y lo desafía a todos. A todos. Nada me falta. Dice el texto, nada me falta ahora, porque el pastor es mi oveja, el pastor toma cuidado de mí. Cuando les contaba de este libro de las ovejas, encontraba lo siguiente. Dice así, el autor que compra sus ovejas, dice él, desde muy temprano en el día hasta la noche, dice, el pastor está alerta al bien de las ovejas, al cuidado de las ovejas. Está diligente, se levanta muy temprano en la mañana y lo primero que hace, sin falta, es mirar cómo han pasado la noche sus ovejas. Esto es señal del íntimo contacto con la oveja. El pastor toma la oveja, la tarea es ver la oveja, revisarla, si tiene algún daño, si ha venido algún animal y ha hecho algo malo a la oveja, la examina. Y literalmente el pastor duerme y descansa cerca de la oveja, en protección. Repetidamente el pastor va a ver la oveja todo el día, permanentemente, para ver cómo va la oveja, cómo está la oveja. Así el Señor toma control de nuestras vidas. Conoces todo acerca de nosotros, desde la mañana hasta la noche. Examina nuestra condición. ¿Me acompañan para terminar a Deuteronomio, por favor? Deuteronomio. Hay un precioso versículo. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Esto va a ser lo último. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Es un precioso versículo. Deuteronomio 2, 7. Dice así, qué precioso el pasaje. Dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos.
Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Él sabe que andas por este desierto. Hermano, Él sabe dónde tú andas. Él sabe dónde tú andas. Y dice, nada te ha faltado. ¿Quieren leer conmigo en el Salmo 34? Salmo 34, versículo 9 al 10. Salmo 34, versículo 9 al 10. Noten la palabra del Señor. Salmo 34, 9 al 10. Dice así: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y quisiera terminar en Apocalipsis. Voy a explicar por qué termino ahí. Apocalipsis en el capítulo 7. Vengan conmigo, lean conmigo por favor este precioso versículo de la palabra del Señor. Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 13. El contexto es la multitud de todo pueblo, nación y lengua que Juan ve de aquellos que han salido de la gran tribulación, han dado sus vidas por el Señor. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? ¿O dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Murieron, fueron mártires, rechazaron la marca de la bestia. Esa es la idea. Rechazaron la marca de la bestia y dieron su vida por Cristo. Les costó la vida. Eso es la idea del versículo. Versículo 15. Por esto, esto es precioso, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Entre paréntesis, de día y de noche significa constantemente, porque en el cielo no hay día ni noche. Le sirven siempre, permanentemente, como los ángeles que alaban al Señor: santo, 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 de día y de noche. No cesan, porque no hay día ni noche en el cielo. Constantemente. Y dice, versículo 15, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, su presencia. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ya no sufrirán lo que sufrieron en la gran tribulación, cuando no tenían qué comer. Oh, qué grande. Cuando no tenían qué comer. ¿Se acuerdan? Cuando los que tenían la marca solo podían comer, sufrieron necesidad, sufrieron angustias por causa de Cristo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No tendrán necesidad de nada, porque estarán con el Señor. Y como dice Pablo, y estará con dice, cuando reciban al Señor en el aire, lo recibamos al Señor, estaremos siempre con el Señor. Y dice, lo cual es mucho mejor. El pastor toma la oveja, no le falta nada aquí a la oveja, y no le va a faltar a la oveja nunca nada hasta que estemos en su presencia. El pastor no te dejará, no te abandonará, no te desamparará. En formas que yo no conozco, en maneras que ignoro. El pastor te conoce, el pastor te va a cuidar, el pastor te va a proteger, como protegió a aquella muchedumbre delante de su presencia. Que el Señor bendiga su palabra, que solo Él reciba gloria,
Y hoy, donde tú estás, puedas adorar a aquel que tiene tal cuidado de ti como el pastor, como la oveja. Aun cuando estás solo donde estás, aun cuando están con problemas que yo no puedo entender, angustias, dificultades que yo no puedo entender, pero el Señor las entiende y Él las lleva. Recuerden, el pastor se levanta temprano en la mañana, examina la oveja, está con la oveja. Una de las cosas que me llama la atención de este libro, dice el pastor, dice él, una de las cosas que yo aprendí, dice él, es que al final las ovejas, lo que les daba mayor seguridad, mayor tranquilidad, era cuando yo estaba cerca de ellas. Cuando las ovejas me veían, dice el pastor, estaban tranquilas, me seguían y aprendí que mi presencia les daba paz, les infundía paz y confianza. No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Que el Señor bendiga su palabra, que el buen pastor, el excelente pastor, reciba toda la gloria. Jehová es mi pastor, nada me falta. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Vamos a orar? ¿Orar? Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo sencillo de tu palabra. No es complicado, no es difícil de entender. Pero hay tantas verdades, Señor. Tanto que tú nos haces entender cómo tú tienes cuidado de nosotros, cómo tú nos amas, cómo tú eres fiel, cómo tú eres leal para con nosotros. O que nosotros, Señor, nos volvamos a ti. O que estemos cercanos a ti, te busquemos a ti como la oveja que lo único que sabe es seguir al pastor. Su único norte, su único deseo es estar con el pastor. Que si también nosotros donde estemos sea nuestro único anhelo, nuestro único deseo, el estar cerca del Señor Jesucristo. Padre, bendice a tu pueblo que escucha esta palabra. Bendice a tu pueblo que está en aflicción, de maneras que no conocemos, que pueda ser de aliento saber que Jehová es mi pastor, nada me falta. Recibe tú la gloria, la bendición, en Cristo Jesús. Amén.